El hijo amado de mis padres me tildó de feo, discapacitado e idiota, riéndose. Mi padre me repudió, prohibiéndome usar su apellido. Silencioso, me marché. 12 años después. Hola, soy Ariel Vance. Hace 12 años, mi hermano pequeño me miró fijamente a los ojos y dijo, eres solo una inútil discapacitada y fea, y luego se rió como si fuera lo más gracioso que había escuchado jamás. Justo después, mi propio padre me agarró del brazo, me empujó hacia la puerta y ladró, ya no quiero que lleves mi apellido. Esa noche, salí a una ventisca de Denver sin más que una maleta y $800. Sin despedidas. Sin una segunda oportunidad. Solo la puerta principal cerrándose detrás de mí. ¿Pero 12 años después? Volví caminando a esa misma ciudad vistiendo un vestido que diseñé yo misma, directo a la recepción de la boda de mi hermano, y vi a todas las personas en esa sala congelarse en el momento en que se dieron cuenta de quién era. 3 noches antes de la graduación, estaba destrozando el armario del pasillo buscando la estúpida carpeta con mis formularios de toga y birrete cuando la voz de papá llegó desde su oficina. La puerta estaba entreabierta, como siempre estaba cuando no quería que mamá entrara. Tenía la llamada en altavoz. Reconocí al instante la voz del otro lado. El señor Calvel, el inversor de dinero antiguo, que todavía poseía el 22% de Harper Fashions. Papá mantuvo su tono suave, el que usaba para la gente que controlaba el dinero. Soy Richard Vance. Mira, Calvel, la dislexia de Ariel es peor de lo que pensábamos. Grave. Todavía tartamudea bajo presión y al lado de Mason, simplemente no se ve bien en las fotos. No podemos tener la imagen pública de la marca atada a eso. Lo manejaremos discretamente después de la graduación. Ruptura limpia. Me quedé allí agarrando la carpeta con tanta fuerza que el cartón se dobló. Fue entonces cuando vi a Mason en las sombras fuera de la puerta de la oficina, de 13 años, ya más alto que yo, apoyado contra la pared como si perteneciera allí. Lo había escuchado todo. Me miró fijamente, sonrió y movió los labios tan despacio que pude leerlos, retrasada fea. Luego soltó una risa, baja y aguda, como si estuviéramos compartiendo un secreto. Papá salió, cerró la puerta detrás de él y finalmente me notó. Su cara ni siquiera cambió. Escuchaste suficiente, dijo. No lo diré 2 veces. No quiero que lleves el apellido Vance nunca más. 1 hora. Empaca y vete. Mamá apareció en lo alto de las escaleras con su bata, los ojos ya hinchados. Laura Vance abrió la boca y la cerró. La volvió a abrir. No salió nada. Nunca lo hacía cuando el dinero de Caldwell estaba sobre la mesa. Ella solo se agarró a la barandilla y me miró fijamente como si yo ya me hubiera ido. Mason se quedó donde estaba, brazos cruzados, viendo el espectáculo. Pasé junto a él. No se movió. Tuve que girarme de lado para que mi hombro no rozara el suyo. Arriba, agarré la maleta negra que tenía desde la secundaria. Metí vaqueros, sudaderas, los 2 vestidos que nunca usaba, mi portátil destartalado, cada $1 que había ahorrado de cuidar niños. La cerré con cremallera y la arrastré escaleras abajo. Las ruedas traqueteaban lo suficientemente fuerte para que toda la casa lo oyera. Papá me esperaba junto a la puerta principal. Ya había quitado mi llave de la casa y la había dejado sobre la mesa de la entrada como basura. Salí. 22°C. La nieve me golpeó la cara como agujas. Llevaba zapatillas porque no encontraba mis botas. La puerta se cerró detrás de mí, un suave clic, sin portazo. Simplemente terminado. Llegué a mitad del camino de la entrada cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Número desconocido de Boulder. Contesté, con los dientes ya castañeando. ¿Ariel? Soy la abuela Eleanor. No te atrevas a subirte a un autobús esta noche. Conduce hasta Boulder. Dejaré la luz del porche encendida y el garaje abierto. Vienes directo aquí. No lloré hasta que escuché su voz. Me di la vuelta, me subí al viejo Subaru de 10 años que papá me había comprado 2 años antes, todavía registrado a mi nombre, y conduje los 40 minutos hasta Boulder a través de la ventisca. Los limpiaparabrisas no podían seguir el ritmo.
No dejaba de pensar que el coche se saldría de la carretera y ese sería el final. La abuela Eleanor estaba parada en el umbral cuando llegué, 81 años, envuelta en una bata, con los brazos abiertos. No hizo ni una sola pregunta. Simplemente me hizo entrar, me sentó en el sofá, me envolvió en la misma manta que tenía desde que yo tenía 5 años y me preparó chocolate caliente, como si todavía tuviera 10. Me quedé exactamente 3 días. En la mañana del cuarto día en Boulder, la abuela Eleanor puso una taza de café frente a mí y deslizó el fajo de billetes sobre la mesa. $800, dijo. Todo lo que puedo permitirme sin que Richard se dé cuenta. Empecé a protestar de todos modos. Ella levantó una mano y me detuvo en seco. Escúchame, Ariel. La noche que te echó, Richard me llamó él mismo. Fue muy claro, si alguna vez te acogía permanentemente o hablaba públicamente, me tendría en una residencia asistida a la mañana siguiente, con médicos, abogados, todo el circo. Él todavía controla el fideicomiso del que dependo. Una llamada telefónica y esta casa desaparece, mis cuentas se congelan y me drogarán en algún centro donde ni siquiera me dejarán tomar café de verdad. Su voz no tembló. Simplemente me miró fijamente a los ojos. Tengo 81 años. No voy a dejar que ese hombre me encierre porque elegí a mi nieta por encima de la preciada imagen de su marca. Que te quedes aquí le daría la excusa perfecta. Así que te subirás a ese autobús y yo te enviaré dinero cada mes desde la cuenta que él no conoce. Así es como ganamos. Tragué el nudo en mi garganta y acepté el dinero. 3 horas después, estaba en el Greyhound hacia el sur, viendo cómo los peñascos se encogían en la ventana. Los primeros 6 años en Austin fueron brutales. Turnos de desayuno, repartos nocturnos, limpieza de oficinas los domingos. Algunos meses, apenas ganaba 1000 después del alquiler. Mantuve un frasco en el mostrador etiquetado como abuela. El primer martes de cada mes, llegaba un sobre sencillo, de $300 a $500, y una hoja con su caligrafía: eres más inteligente que todos ellos juntos. Sigue adelante. Ese frasco pagó la terapia del habla en la clínica gratuita. 2 veces por semana me sentaba con estudiantes de posgrado hasta que el tartamudeo finalmente desapareció. Para el 5.º año, solo aparecía cuando estaba agotada o furiosa. Las clases de diseño eran en línea, un semestre doloroso a la vez. Aprendí patronaje en un portátil de 10 años equilibrado sobre una caja de cartón. Mis primeros bocetos eran basura. Aún así los imprimía y los arreglaba la noche siguiente. En 2018, abrí una tienda de Etsy bajo The Harper Designs. 3 piezas, un vestido cruzado hecho de deadstock de mezclilla, un blazer corto de lino, una bufanda de seda teñida en el fregadero de mi cocina. 12 ventas el primer mes. La abuela Eleanor compró la bufanda y envió una foto de sí misma usándola en el mercado de agricultores, sonriendo como si le hubiera tomado el pelo al mundo. Los pedidos crecieron. Dejé los trabajos de limpieza, luego los turnos de desayuno. En 2021, un inversor local escribió un cheque de $50,000 después de un café. Para 2023, los ingresos superaron el $1.000.000. Me mudé a un apartamento de verdad, contraté costureras, alquilé un estudio adecuado, cambié a solo telas sostenibles. La empresa tenía un nombre, oficinas y cifras por las que la mayoría de los treintañeros en moda matarían, pero mantuve la conexión Harper enterrada en lo profundo. Las cartas de la abuela Eleanor nunca cesaron. La caligrafía se volvió más temblorosa, los sobres más delgados, pero el mensaje seguía siendo nítido. El año pasado comenzó a agregar la misma postdata cada vez: cuando estés lista para volver, dímelo primero. Quiero estar viva para ver sus caras. Todavía conservo los $800 originales en el mismo rollo atado con banda elástica, guardado bajo llave en la caja ignífuga junto con cada carta que ella me envió. A principios de 2025, tenía 22 empleados e ingresos que harían que papá se ahogara con su whisky. Finalmente estaba lista para comprar ese billete de avión de regreso a Denver en mis términos, con mi ropa, con mi nombre en todo. La primera semana de abril de 2025, regresé a mi apartamento en el East Austin después de un día de 14 horas terminando la colección de otoño. Mi asistente ya se había ido a casa, las luces del estudio estaban apagadas, y el único sonido era el zumbido bajo del refrigerador.
Me quité los zapatos, dejé caer mi bolso y vi un grueso sobre color crema tirado en el felpudo justo dentro de la puerta, introducido por el cartero. Borde de oro real, cartulina pesada y cara, el tipo de invitación que apesta a dinero antiguo y nuevas alianzas. Lo recogí con 2 dedos como si pudiera quemarme. Mason Vance y Avery Langford, sábado, 26 de abril, 6 de la tarde. The Crawford Hotel, Denver, Colorado. Se solicita etiqueta. Me quedé parada en el pasillo oscuro sosteniéndolo durante mucho tiempo. 12 años de silencio envueltos en una sola hoja de papel. Le di la vuelta. Sin nota personal. Por supuesto que no. Solo la tarjeta de confirmación de asistencia estándar y un sobre de respuesta con franqueo dirigido a alguna organizadora de bodas que nunca había conocido. Lo llevé al mostrador de la cocina, lo dejé y lo miré mientras el hervidor hacía ebullición. Luego abrí mi portátil y reservé el primer vuelo sin escalas que pude encontrar, saliendo de Austin y regresando 2 días después. Pagué extra por el asiento de salida de emergencia y ni siquiera parpadeé ante el precio. Esa noche llamé por FaceTime a la abuela Eleanor. Era pasada la medianoche en Boulder, pero ella contestó al segundo tono. La pantalla se llenó con su rostro, más delgado cada mes, el tubo de oxígeno apenas visible, su cabello todavía teñido de ese castaño obstinado. Voy a casa para la boda de mi hermano, dije en vietnamita, el idioma que usábamos cuando las cosas eran serias. Ella me miró durante unos segundos, luego la comisura de su boca se curvó en esa sonrisa torcida que había echado de menos durante 12 años. Entonces vuelve como una verdadera avance, raspeó, su voz desgastada por décadas de cigarrillos sin filtro. No me hagas pasar vergüenza frente a nuestros ancestros. Me reí, realmente me reí, por primera vez en días. No me atrevería. Asintió una vez, satisfecha, y colgó sin despedirse. Era su forma. Comencé a empacar de inmediato. Ni un solo artículo en la maleta provenía de otra marca. El abrigo largo de cachemira blanca que corté y cosí yo misma el invierno pasado. La blusa de seda color gris paloma todavía en el maniquí. Los pantalones hechos a medida de color crema con bolsillos invisibles. Las botas que teñí para que coincidieran con el color exacto de la nieve de la montaña al atardecer. Cada pieza era de diseño propio, dibujada, cortada y terminada. Las puse sobre la cama como armadura. Cerré la maleta, la rodé hasta la puerta y la dejé allí durante 2 semanas como una promesa. En la mañana del vuelo, vestí el abrigo blanco abierto sobre un jersey de cuello vuelto de cachemira negra y vaqueros. Mi cabello estaba más claro de lo que nadie en Denver recordaría, gafas de sol oversize puestas a pesar de que el sol aún no había salido. Facturé la maleta, pasé por seguridad sin mirar atrás y dormí durante todo el vuelo. Cuando el avión se inclinó sobre la cordillera frontal, finalmente abrí los ojos. Las rocosas se veían exactamente iguales. Yo no. Aterrizamos en Dei a poco después del mediodía. Recogí mi maleta, la rodé por la terminal y salí al aire que olía a pino y altitud. El conductor del Uber, un tipo de unos 30 años con una gorra de los Broncos, cargó mi bolso y me miró por el espejo retrovisor. ¿Vas a una sesión de fotos o algo así?, preguntó. Pareces una de esas influencers de moda que ve mi esposa. Me encontré con sus ojos en el espejo y le dediqué una pequeña sonrisa genuina. Algo así. Asintió, subió la radio y condujo hacia la ciudad a la que no había regresado en 12 años. Sábado por la noche, salí del ascensor en el entresuelo del Hotel Crawford y me detuve lo suficiente para que el vestido de seda blanca se asentara alrededor de mis tobillos. La tela fluía como agua cortada al bies, completamente sin costuras, excepto por un pequeño detalle, el logotipo de Berline bordado a mano en hilo de seda blanca justo sobre mi corazón, casi invisible a menos que la luz incidiera en el ángulo correcto. Bajé la gran escalera, cada paso deliberado, cada respiración tranquila. El guardia de seguridad junto a la cuerda de terciopelo miró el corte de mi vestido, la confianza tranquila, la forma en que me movía, y levantó la cuerda sin decir palabra. Incluso me dedicó un pequeño asentimiento como si yo perteneciera al otro lado. Casi me reí en voz alta. Hace 12 años, ni siquiera me habrían permitido limpiar los inodoros de este edificio. El vestíbulo estaba abarrotado, candelabros de cristal, un cuarteto de cuerda,
torres de champán, el denso olor a dinero en el aire. Me moví entre la multitud como si tuviera entradas de primera fila, no como el fantasma no invitado que en realidad era. Mason estaba en el centro exacto, con el brazo alrededor de Avery, ambos resplandecientes bajo las luces del fotógrafo. Él vestía terciopelo azul medianoche. Ella, satén color champán que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Se reían de algo que el fotógrafo había dicho, cabezas juntas, pareja perfecta, vida perfecta. Caminé directamente hacia ellos. Mason me vio primero. Su brazo cayó de la cintura de Avery como si le hubieran quemado. La risa murió en su garganta. Su rostro se relajó, ojos abiertos, boca abierta, realmente abierta. Me detuve a medio metro de distancia, lo suficientemente cerca como para ver el pulso saltando en su cuello. Felicidades por tu día especial, Mason, dije suavemente, solo para él. 12 años ya, ¿eh? Avery se giró confundida, su hermosa sonrisa aún intacta. Yo. Lo siento. ¿Ustedes dos se conocen? Mason no pudo responder. Solo me miró como si fuera una alucinación. Fue entonces cuando mamá apareció por un lado sosteniendo 2 copas de champán, los diamantes brillaban en cada dedo. Me vio y los vasos se le resbalaron directamente de las manos, golpeando el suelo de mármol y rompiéndose en 1000 pedazos de cristal, el champán salpicando sus tacones plateados. El sonido cortó el vestíbulo como un disparo. Todas las cabezas se giraron. Papá estaba justo detrás de ella. Se congeló, a mitad de paso. La sangre se drenó de su rostro tan rápido que pensé que podría colapsar. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Sin sonido. No me moví. Simplemente me quedé allí en medio de los restos, mi vestido blanco intacto, dejándolos mirar. Douglas Langford estaba a 5 metros de distancia, enfrascado en una conversación con 2 inversores con trajes a medida. Su mirada se desvió hacia el estruendo, aterrizó en mí, y luego bajó hacia el pequeño logotipo bordado en mi pecho. Sus ojos se entrecerraron. Inclinó la cabeza, se acercó, entrecerró los ojos. Vi el reconocimiento golpearlo como una bofetada. Murmuró una palabra apenas audible sobre la música, no puede ser. El cuarteto de cuerdas siguió tocando, pero la habitación a nuestro alrededor quedó en silencio sepulcral. Avery miró de Mason a mamá y a papá, el pánico comenzando a aparecer en sus rasgos perfectos. Mason. ¿Qué está pasando? Mason finalmente encontró su voz, quebrada y pequeña. Ariel. Le di la sonrisa más pequeña y tranquila que había practicado en el espejo durante meses. De carne y hueso. Mamá emitió un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo, extendiendo la mano como si quisiera tocarme, ver si era real. Su mano se congeló a medio camino, temblando en el aire. Papá dio un paso adelante, luego se detuvo, como si hubiera golpeado una pared invisible. Douglas Langford apartó a sus inversores y caminó directamente hacia mí. No miró a Mason, no miró a papá. Solo miró el logotipo y luego levantó la vista hacia mi rostro. Everline, dijo en voz baja. ¿Eres la avance detrás de Everline? No fue una pregunta. Me encontré con sus ojos y no respondí. No era necesario. El vestido era la respuesta. Detrás de él, papá finalmente habló, voz ronca, ¿Ariel? ¿Cómo? Lo ignoré. Saqué mi teléfono del bolsillo oculto del vestido, escribí una sola línea para la abuela Eleanor, estoy dentro, no te preocupes. Enviado. Luego guardé el teléfono, miré a mi familia congelada y dejé que el silencio se alargara lo suficiente para saborearlo. 12 años de trabajo. 12 años de silencio. 12 años de convertirme en alguien que nunca esperarían ver venir. Y ahora lo vieron. Esa misma noche, 15 minutos después de que los vasos de champán golpearan el suelo, Avery Langford se excusó con una sonrisa tensa. Solo necesito el baño, le dijo a Mason, su voz temblando solo ligeramente. Le besó la mejilla, se deslizó entre la multitud y desapareció por el pasillo lateral hacia los ascensores privados.
Llegó al baño de mármol en el piso 15, se encerró en el cubículo más alejado y abrió su teléfono con dedos temblorosos. Primero tecleó el diminuto logotipo bordado que había visto en mi pecho, Everline. Los resultados de la búsqueda se cargaron al instante. Marca de moda de lujo sostenible Everline, fundada en 2019, con sede en Austin. Fundadora y CEO, Trinity Harper. Valoración actual, $680 millones. Cuota de mercado en el oeste de Estados Unidos, 28% y en aumento. Competidor directo de Lanford Fast Fashion en todas las categorías principales. Su respiración se cortó. Se desplazó más rápido. Fotos mías en Forbes, 30 menores de 30. Yo en la portada de Vogue Business. Yo dando la mano a dueños de fábricas en Portugal, todo algodón orgánico, todo trabajo ético, todas cifras que hacían sudar a la junta de Lanford cada trimestre. Apareció una notificación. Número desconocido. Un solo archivo de audio y un PDF. El mensaje superior decía, pensé que te gustaría el contexto. Ryan Keller. Ryan Keller. Mi viejo amigo de la escuela secundaria, ahora abogado litigante corporativo en Denver, había estado esperando esta noche más que yo. Avery presionó reproducir en la grabación. La voz de papá, nítida de 2013, la dislexia de Ariel es grave. Ella tartamudea bajo presión. No podemos tener la imagen pública de la marca atada a eso. Lo manejaremos discretamente después de la graduación. Ruptura limpia. Luego el PDF, la carta de desheredación firmada, notariada y fechada una semana después de que me echaran. La mano de Avery se fue a su boca. Otro mensaje apareció en mi teléfono en el mismo momento. Ryan de nuevo. ¿Enviado? Abrí los archivos, agregué una línea en el prólogo para Avery, ahora entiendes por qué Mason nunca menciona a su hermana, ¿verdad? Enviar. Vi aparecer la marca de verificación azul. ¿Roja? Sin respuesta. 2 pisos más abajo, el cuarteto de cuerda siguió tocando como si nada hubiera pasado. Aquí arriba, todo había cambiado. Me apoyé contra la fría pared del pasillo fuera del baño, mi vestido blanco brillando bajo la luz del aplique, y esperé. 30 segundos después, la puerta del cubículo se abrió de golpe. Avery salió, el rostro pálido, el rímel corrido, el teléfono aferrado como un arma. Me vio y se congeló. No me moví. Simplemente la miré y dejé que el silencio hiciera el resto. Abrió la boca, la cerró. La abrió de nuevo. Eres ella, susurró. La que dijeron que no existía. Di el asentimiento más pequeño. Sus ojos bajaron al logotipo de Everline de nuevo, y luego a mi rostro. La comprensión la golpeó por segunda vez, aún más fuerte. Todavía no dije nada. Avery parecía que iba a vomitar. Retrocedió hasta que sus hombros tocaron el espejo. Mason nunca me dijo que tenía una hermana, dijo, con la voz quebrándose. Ni una sola vez. Finalmente hablé, baja y uniformemente. Ahora sabes por qué. Miró el teléfono en su mano, el archivo de audio todavía abierto en mi nombre, adjunto a todo lo que el futuro suegro había tratado de enterrar. Me aparté de la pared, di un paso más cerca. Dile a Mason que la boda puede continuar, dije. ¿O no? Esa parte depende de ti ahora. Luego pasé junto a ella, mis tacones silenciosos sobre la alfombra, y presioné el botón del ascensor. Antes de que las puertas se abrieran, marqué a la abuela Eleanor. Ella contestó al primer tono. Mantuve la conversación en 30 segundos exactos. ¿Todo va bien? Duerme tranquila, abuela. Ella se rió, ese sonido áspero y perfecto. Buenas noches, chica mía. Colgué cuando llegó el ascensor, entré y vi cómo las puertas se cerraban sobre Avery Lanford, todavía parada en el pasillo sosteniendo la verdad en sus manos temblorosas. Lunes, 9 de la mañana en punto. Douglas Lanford entró en el salón del Brown Palace Hotel flanqueado por 2 publicistas y 3 abogados. Las cámaras parpadearon. Los reporteros gritaron preguntas antes de que él llegara al podio. No sonrió.
Damas y caballeros, comenzó, su voz ronca, con efecto inmediato. La Nufor Capital está terminando la inversión estratégica de $120 millones en Harper Fashions. Hemos descubierto omisiones materiales con respecto al riesgo familiar y la gobernanza corporativa que hacen imposible una mayor asociación. La sala estalló. A las 9:12, las acciones de Harper Fashions cayeron un 28%. A las 9:27, habían caído un 48%. La negociación se detuvo 2 veces antes del almuerzo. El ticker de CNBC gritaba, HFAs. 48,3% en rojo. A las 10:05, los bancos intervinieron. 3 camiones blindados y una docena de guardias de seguridad sellaron las puertas de las fábricas más grandes de Vance en Commerce City, Longmont y Aurora. $180 millones en préstamos en mora activaron cláusulas que papá creía haber enterrado hacía años. Se colocó cinta amarilla. Las máquinas se detuvieron a mitad de puntada. Los trabajadores fueron escoltados con sus cheques finales. A las 11:30, la primera demanda de accionistas llegó al escritorio de papá, demanda colectiva por ocultación de fraude sobre riesgo familiar material. 7 más siguieron antes del cierre de los mercados. Mason nunca llegó a Aspen. Estaba en la terminal privada del aeropuerto Centennial, tarjeta de embarque en mano, equipaje de luna de miel ya cargado en el Gulfstream, cuando Avery apareció con gafas de sol y una gabardina. Sin maquillaje. Sin anillo. Le entregó el anillo de compromiso en una bolsa de terciopelo y dijo, no voy a subir a ese avión. Mason se rió al principio, nervioso, confundido. Avery, vamos. Lo que sea que ella te haya dicho. Ella no me dijo nada, lo interrumpió Avery, con voz helada. Ella me lo mostró. Las propias palabras de tu padre. Las mentiras de tu familia. Mi padre acaba de perder $120 millones por culpa de ustedes. Se acabó. Se dio la vuelta y se alejó. El anillo permaneció en la mano de Mason. Los pilotos cerraron la puerta. Mason se quedó solo en la pista mientras el jet se alejaba sin él. De vuelta en Cherry Creek, la casa era una zona de guerra. Mamá estaba en la cocina gritándole a papá entre lágrimas, lanzando estados financieros como armas. Juraste que estaba arreglado. Juraste que nadie se enteraría. El rostro de papá estaba gris. Pagué abogados. Pagué a todo el mundo, sus voces se escuchaban a través de las ventanas abiertas hasta la calle. Los vecinos fingían no escuchar. A las 3:17 de la tarde, un Mercedes negro se detuvo en la entrada. 2 abogados de divorcio salieron, uno para mamá, otro ya retenido por papá. Los papeles fueron entregados sobre la isla de la cocina de mármol. Mamá firmó primero. Papá ni siquiera leyó su copia. A las 4:02 de la tarde, papá se encerró en su estudio, sirvió 3 dedos de Macallan y marcó el único número que juró no volver a usar jamás. La abuela Eleanor contestó al cuarto tono. Eleanor, comenzó, con la voz quebrándose. Necesito. No, dijo, tranquila y definitiva. No vuelvas a llamar aquí. Clic. La línea se quedó muerta. Volvió a llamar. Directo al buzón de voz. Dejó 7 mensajes en 20 minutos. Ella nunca contestó de nuevo. A las 6 de la tarde, el ciclo de noticias había pasado a sangre fresca.